Sí, amigos de Dumas Informa, bueno, en los últimos días ha hecho mucho ruido, ¿no? El tema de la derogatoria de la ley que crea incentivos fiscales para lo que es la actividad turística. Esto, si bien es cierto, el presidente había anunciado la derogatoria, sin embargo, en la Asamblea de Diputados, y algunos diputados salieron diciendo que, bueno, que esta ley es muy buena y no se debería hacer. Pero vamos a conversar con el licenciado Alfredo Monagas. Él es inversionista y promotor turístico. Bueno, él sabe de estos temas, ¿no? El señor Monagas, bienvenido a Dumas Informa. Lo primero, ¿usted piensa que se debe derogar o no se debe derogar esta ley 122, ¿no? De la que se está hablando, 31 de diciembre del 2019? ¿Qué piensa? Bienvenido a Dumas Informa y adelante. Señor Dumas, muchas gracias por el espacio. Realmente lo aprecio para hacer un poquito de docencia. Creo que Panamá definitivamente no debe derogar estas leyes y hay dos razones fundamentales. La primera es que Panamá tiene que respetar la seguridad jurídica. Y hay muchos grupos que han invertido cuantiosas cantidades de dinero desde el año 2019, desde que se inició la ley, todo el 2020, todo el 2021 hasta de repente empiezan unos cambios de ley. Grupos inclusive institucionales extranjeros han invertido mucho porque habían unas condiciones jurídicas y un marco jurídico que así lo determinaba. Por lo tanto, la derogación de esta ley nunca podría ser retroactiva. Yo creo que ese es el punto más importante y esa es una señal que Panamá tiene que enviar con carácter de urgencia, que Panamá respeta sus leyes y que cualquier modificación o cualquier cosa que haga no es con carácter retroactivo, porque corre un riesgo tremendamente grande Panamá que nos costaría muchísimo, mucho más dinero, mucho más recursos y mucho más inversiones si nosotros no mandamos el mensaje de que aquí sí se respeta la seguridad jurídica. Entonces creo que la derogación desde el punto de vista retroactivo, como es solicitado por el ministro Alfaro de Industria y Comercio, creo que es un gravísimo error jurídico. Por el otro lado, desde el punto de vista de derogatoria como tal, definitivamente, pues gracias a Dios estamos en un Estado de Derecho, el Ejecutivo puede solicitar lo que quiera al Legislativo, el Legislativo pues tiene su facultad de hacer el análisis que considere pertinente y él decidirá, como le da su autonomía, si la deroga, no la deroga o qué es lo que va a hacer. Simplemente creo que es un grave error porque creo que estaría perdiendo. No es que creo, estoy seguro que Panamá estaría perdiendo una oportunidad histórica de desarrollar el interior del país. Señor Monagas, Áreas. sí, disculpe, cuénteme algo y me llama mucho la atención. El 21 de julio fue que el presidente hizo el anuncio para derogar la ley. Sin embargo, se habla de dos cosas, ¿no? Se han hecho dos modificaciones y ahora se habla de derogación. Usted nos comentaba como que ya hay algo se ha manejado algo de inversión al respecto. ¿Cómo es ese asunto? Bueno, fíjese, es muy interesante lo que me pregunta, porque para poder llegar al punto en que lleguen las inversiones, nosotros los promotores turísticos hemos tenido que hacer inversiones cuantiosas previas. Me llamó mucho la atención en la Asamblea Nacional, donde tuve la oportunidad de estar, de un grupo norteamericano que montó oficinas en Panamá, montó oficinas en Miami, montó oficinas en Nueva York, hizo una cantidad de inversiones en planos, en lotes de terreno, hizo estudios de mercado, hizo estudios de factibilidad por medio de unas emisiones que hizo en el mercado de capitales de Nueva York. Y lo que estaban era preparando todo para poder ofrecer unos productos turísticos atractivos a grandes inversionistas o inversionistas institucionales en los Estados Unidos. Esos señores se quedan con una cantidad de inversiones hechas que como que ahora no le van a respetar sus inversiones. O sea, llegar a poder buscar un inversionista para que tenga derecho a recibir los créditos fiscales es mucho el dinero que hay que hacer, es mucho la investigación, es mucha la inversión. Y eso es una de las cosas que no se cuenta. Otra de las cosas que ha mitificado, que ha satanizado de manera terrible esta ley, es decir, que los promotores son los que van a ser los que van a tener los créditos fiscales. Y tampoco es verdad. Los que van a tener los créditos fiscales son los inversionistas para que no se vayan a otros países u otras locaciones, sino que decidan Panamá porque Panamá está
ofreciendo algo más. Porque también, señor Dumas, creo que es algo que debe quedar muy claro. Un inversionista no va por un crédito fiscal, no está buscando un crédito fiscal, está buscando un negocio rentable per se. O sea, lo que tiene que ser rentable es el negocio hotelero, el negocio turístico, que el Estado le da un incentivo para que mitigue en alguna medida el riesgo que tiene en su inversión y no se vaya para otro país. Sí, pero ¿cómo va a funcionar esto? O sea, cuando usted dice que son los inversionistas los que recibirían esos créditos, ¿cómo funcionaría? Porque la gente lo que piensa es que van a recibir el billete o el dinero antes de iniciar las obras. O sea, ¿cómo es eso? No, es que efectivamente un poco lo que es esa tergiversación de lo que es la realidad de la ley es que el promotor recibe el dinero, el promotor no recibe el dinero, el promotor hizo una cantidad de inversiones previas para poder salir a buscar su inversionista. Tiene que buscar lotes, hacer una cantidad de estudios, después ir al ATP, después ir a la superintendencia del mercado de valores, después ir a la bolsa de valores. Son procesos sumamente largos y costosos y que requieren mucho tiempo y mucho personal. Y después sale a buscar un inversionista. Este inversionista va por un negocio rentable que se le hace un poco más atractivo porque hay una mitigación de riesgo, porque Panamá le está diciendo, ven que yo confío en lo que se está haciendo. Entonces, el punto central de este punto es que el inversionista recibe el dinero para que se financie la obra, porque, señor Dumas, vaya a cualquier banco o cualquier promotor turístico, puede ir a 50 bancos en Panamá y no va a conseguir un crédito para financiar una obra turística en el interior del país. Esto quiere decir que es como un préstamo, tiene que pagarlo. Lógicamente, debe haber como un periodo de tiempo, más o menos así. Bueno, fíjese, hay alternativas. Un promotor turístico puede emitir bonos o puede emitir acciones, es decir, puede adquirir un préstamo o puede hacer socio a un inversionista. Entonces, si es préstamo, pues tendrá un tiempo determinado, y si lo hace por acciones, será un inversionista que tendrá un rendimiento resultado del proyecto. Entonces, el inversionista se verá beneficiado por el resultado económico del proyecto turístico y tendrá mitigado su riesgo con los créditos fiscales. Pero lo más interesante de todo esto es que el dinero entra hoy y el inversionista puede empezar a descontar solamente el 15% a partir del 15%. segundo año. A partir del segundo año que hizo la inversión, pero él metió el dinero hoy. Ese dinero ya empezó a producir ITBMS, Seguro Social, cantidad de empleos en la fase de construcción, una cantidad de impuestos y un movimiento económico que viene producto de las inversiones. Generalmente son extranjeras, o sea que es dinero que no está en el sistema panameño, o sea que dinamiza la economía panameña. Y Esto me llama, cuando hace el primer descuento, ya ajá, el Estado ha recibido de vuelta cantidad del dinero que supuestamente es está que descontando. Es que eso es lo que le iba a preguntar, porque aquí se habla que tiene que pagar impuestos, las contrataciones de la gente, bueno, todo como una empresa normal, ¿no? Así es, así es. Entonces, y además, lo más interesante de todo esto es que el Estado a partir del segundo año empieza a descontar solamente un 15% anual, que es a largo plazo, y cuando la magia de esto, porque yo creo que fue una ingeniería financiera brillante de parte del MEF, y de verdad en ese sentido los aplaudo, cuando ellos crearon esta ley en el 2019, porque cuando se termina de pagar el crédito fiscal, o sea, o el crédito fiscal termina de asumirlo el Estado, que ya ha recogido tanto o más de lo que le cuesta el crédito fiscal, queda un negocio montado que está dando empleo y está generando una renta perpetua no solamente del propio negocio, sino de todas aquellas actividades económicas que giran alrededor del negocio turístico. Llámese el que distribuye los alimentos, la logística, el Todas transporte, las operaciones. todo lo que es la parte de operaciones. Y está Ah, dicho por el Banco Mundial. El Banco Mundial dice que el sector turismo es el sector económico que mejor paga los empleos y que más capacidad le da a los colaboradores de crecimiento profesional. Puede empezar una persona como ayudante de cocina pasa a ayudante de chef, de ahí sale a chef, de chef va sale a jefe ascendiendo, va de cocina. ascendiendo.
y puede ir ascendiendo. Sí. Y hay otra cosa, señor Dumas, que yo creo que no podemos perder de vista. Es solamente para el interior del país que tanto lo No es en la necesita. capital, solamente en el No es interior. en la capital. Y hay un Mm. dato que del ATP en su plan estratégico de turismo que me pareció brillante, que más del 82% de la inversión turística está hecha en la ciudad capital y solamente el 8% está repartido en el resto del país. Pero Es decir, sí, disculpe, mire, hace poco, bueno, nosotros estamos saliendo de una situación que hubo paralizaciones en las calles y todas estas cosas, ¿no? Otro de los cuestionamientos que se hacen es que el mismo país está viviendo ahora mismo que no hay dinero, o sea, no hay recursos, se está subsidiando el tema de la gasolina, los alimentos y estas cosas. Y algunos de los críticos manifiestan como que ese dinero debería usarse es para ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Usted qué piensa de esto? bueno, el primer error es pensar que ese dinero está en las arcas del Estado. Ese dinero no existe en Panamá. Ese es un dinero que va a venir a Panamá. Si usted me dijera que es que el Estado va a entregar un dinero para financiar un proyecto, yo le diría que usted tiene razón, o que los que dicen eso tienen razón. Pero eso es un dinero que no existe en Panamá. Nosotros, los promotores turísticos, nos hemos convertido en buscadores de inversiones. Ese es un dinero que va a venir a Panamá a producir riqueza, porque hay que recordar algo, el Estado no produce sino lo que recauda y lo que recauda es producto de lo que produce la empresa privada. Entonces, si traemos mayor inversión, hay mayor capacidad de recaudación para el Estado. Al final, el Estado también se enriquece y se enriquece la gente y se enriquece Panamá. Yo recuerdo, usted utilizó unas palabras hace poco que se había satanizado, ¿no? El mismo proyecto o la ley, pues. Pero yo recuerdo que salieron hasta nombres de personas allegados al gobierno, supuestos financiadores de campañas políticas, que era a estas personas que se le iba a aplicar ese tipo de crédito, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es que viene la cosa también, según haga. Bueno, mire, aquí hay un par de cosas. Yo no quisiera meterme ni en nombres ni en nada por el estilo porque no es lo que me corresponde. Yo solamente puedo decir que como promotor turístico y como alguien que está enfocado en hacer un proyecto turístico, simplemente si hay alguien que está haciendo las cosas indebidas, le tendrá que caer el peso de la ley y simplemente que se encargue el Estado por las vías regulares judiciales de hacer la justicia que corresponde. Pero es como tener 40 personas, de los cuales hay uno o dos asesinos en las 40 personas y vas a meter a las 40 presas. Eso no tiene sentido. Sacrificando a un país entero y no le estás permitiendo desarrollar su futuro después que tienes una ley que tiene casi 3 años y un montón de gente que ha venido trabajando en función de eso, donde pueden entrar 1.000, 2.000 o 3.000 millones de dólares que no le cuestan al Estado, porque eso es muy importante, no los pone el Estado, eso es dinero que entra al Estado, empiezan a producir en el sistema y el Estado simplemente los va recuperando y va dando el incentivo a largo plazo. Es el mejor financiamiento que puede tener el Estado realmente a largo plazo. Es mucho más barato que salir a pedir prestado y pagar planilla con préstamo. Oiga, muy interesante y ha sido muy didáctico, ¿no? Entonces, al final de la historia, entonces, ¿qué se espera? Por lo menos usted como promotor y desarrollador de proyectos de inversión. ¿Qué se espera entonces? Bueno, primero que se respete la seguridad jurídica del país, porque creo que Panamá se ha ganado un puesto muy bien merecido de que Panamá es un país donde se puede invertir y se pueden invertir seguro. La, la mejor prueba la tenemos, por ejemplo, con la ley CEN, donde tenemos más de 150 empresas multinacionales que han confiado en Panamá. Tenemos otra cantidad de leyes que han hecho que tengamos una cantidad de intervención de inversión extranjera aquí, que es parte de lo que ayuda a construir nuestro país. Creo que el mensaje de seguridad jurídica es urgente, es decir, que nosotros no podemos cambiar una ley de forma retroactiva. Creo que es un gran error y creo que corremos un gran peligro de nombre, de prestigio a nivel internacional. Y por el otro lado, en caso de que la quieran derogar, respetando la seguridad jurídica, que creo que es lo mínimo que se puede hacer, creo que sería un gran error derogarla porque le quitaríamos la oportunidad al interior del país de desarrollarse realmente.
O sea, hay mucho que hacer. El 80% de las bellezas que tiene Panamá las tiene en el interior, pero el 80% de las habitaciones hoteleras las tenemos en la ciudad de Panamá. Es exactamente lo contrario de lo que sucede en Costa Rica o en República Dominicana, que son quizás dos de los más cercanos que tenemos. Tienen 80%. Costa Rica tiene el 80% de las habitaciones en el interior y tiene 20% en la ciudad de San José. Entonces, nosotros tenemos exactamente la ecuación contraria. Nosotros tenemos que llenar nuestro interior, nuestras bellezas naturales, las tenemos que llenar de oferta turística, y eso va a redundar además en un beneficio, en ocupación en la ciudad capital, que también tiene cierta crisis. ¿Por qué? Porque el que pasa unos días en una vacación en el interior del país, en Pedací, en Bocas del Toro o en cualquiera de estas bellezas que tenemos, después va a pasar 3, 4 días en su gran mayoría para conocer Panamá. Y eso es una forma de balancear realmente nuestro turismo aquí, y se genera con oferta turística. Bueno, entonces, como no, muchas gracias, señor Alfredo Monagas. Él es desarrollador turístico, conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Muchas gracias, señor Monagas, muy amable. Agradecido a usted por su tiempo, muy amable.